Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo Génesis del capítulo 39 al capítulo 41. Dentro de estos capítulos vemos cómo se desenvuelve la historia de José dentro de su paso en Egipto, ¿no? Yo digo que son mis capítulos favoritos dentro de la historia de José porque es justamente el punto en donde el Señor, a pesar de la circunstancia por la cual está pasando José, que fue encarcelado a causa de la esposa de Potifar, vemos cómo es que el Señor lo va levantando poco a poco, ¿no? Y aún en medio de las circunstancias, ¿quién pudiera pensar que dentro de la cárcel o una persona que estuvo en la cárcel se volviera pues gobernador de Egipto, ¿no? Porque así el faraón lo puso, ¿no? Pero a raíz de esto, ¿qué fue o cuáles fueron los pasos que siguió José en este punto? Lo primero fue el hecho de tener convicciones fuertes en medio de la tentación, ¿no? Por más que la esposa de Potifar lo acosaba, por más que la esposa de Potifar estaba como ahí queriendo hacerle acá el super acá, él dice no, ¿no? Porque para ese entonces era encargado, o más bien estaba a cargo de otro jefe, ¿no? Era más bien, su otro jefe era Potifar, ¿no? Entonces, para este punto, pues él decía, no, es que yo estoy a cargo de todo, de la casa, no se preocupa él de nada más que de comer, entonces no le voy a dar esta molestia, no le voy, bueno, no molestia, sino no voy a causar este conflicto hacia mi jefe, ¿no? Que en ese entonces era Potifar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Pues en medio de esa transición, pues es encarcelado, ¿no? Porque la esposa de Potifar miente, que siempre sí, que sí quiso hacerlo, pero que ella gritó. Entonces, pues lo pusieron en un punto muy bajo a José. Y ¿qué vemos, no? Él es fiel a sus convicciones y por consecuencia es encarcelado, ¿no? Pero aún en medio de él estar encarcelado, haya gracia delante del guardia, lo pone a cargo de la misma cárcel. Entonces, aún en medio del contexto o del movimiento en donde se desenvolvía, la gente confiaba en él. ¿Pero por qué creen que confiaba en él? Porque obviamente tenía a Dios de su lado y eso lo demostraba, eso lo daba, o sea, lo hacía ver, ¿no? Con sus actitudes, ¿no? Después interpreta el sueño del copero y del panadero. El panadero muere ahorcado, el copero vuelve a estar pues al servicio del faraón. ¿Y qué es lo que pasa, no? José le dice al copero, ¿no? O sea, te interpreto el sueño que estás pasando, que era porque ellos mismos tuvieron ese sueño de que iban a regresar a trabajar y otro iba a ser ahorcado. Dijo, o sea, lo interpreto, pero, o sea, no seas mal plan, ¿no? O sea, habla bien del faraón porque yo estoy acusado aquí injustamente, ¿no? Entonces, al momento de que pasa todo el sueño, o sea, todo lo que había pasado, se olvida el copero de esto. Después vemos que el faraón tiene un sueño, el copero se acuerda de quién interpretó su sueño, lo sacaron de la cárcel, interpreta el sueño y gracias a eso es que él se vuelve gobernador de Egipto, ¿no? Entonces, estos son los pasos que José sigue, o más bien el único paso que él sigue para poder llegar a este punto es ser fuerte en sus convicciones y que el Señor estaba con él, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña José? Nos enseña a estar siempre, 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 siempre cerca de Dios. Y por el hecho de estar siempre cerca de Dios o tener a Dios presente en nuestras vidas, pues por consecuencia también nuestras convicciones y también el deseo de querer agradar a Dios es cada día más fuerte, ¿no? Pero esto es algo para nosotros y podría pues ponerme yo el saco de decir solamente es día a día, o sea, hay un punto de quiebre, sí, en el momento en el que nosotros decidimos dejar a un lado a Dios, ¿no? Entonces, por eso a veces esa desesperación de decir, es que, ¿por qué, Señor? ¿Por qué está? Pues sí, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no, a veces no entendemos la voluntad de Dios por no estar cerca de Él, ¿vale? Entonces, esto es con lo que nos quedamos el día de hoy, ¿no? Que el Señor siempre esté presente con nosotros y siempre, siempre, siempre el hecho de que nosotros seamos fuertes a la tentación, siempre va a haber una bendición de parte de Dios en esta parte, ¿vale? Espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos, así como lo fue para mí. Para mí siempre es un privilegio estar con ustedes un día más. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.